Buenas noches, somos estudiantes de la Universidad La Gran Colombia. Me encuentro en compañía de Paola Andrea Fernández y Ana Casallas. Somos estudiantes de la materia de lógica filosófica y en este corto video queremos dar a conocer una pequeña descripción de la composición de un argumento corto, de falacias y un argumento por analogía. Por último, también queremos hablarles sobre un argumento por autoridad. Buenas noches. A continuación hablaremos de cómo es la composición de un argumento corto y empezaremos. ¿Qué es un argumento corto? Un argumento corto es aquel que nos ofrece sus razones y sus pruebas de una manera muy breve. Eh, Normalmente se hace en una frase o en un párrafo y pues es más cotidiano o es lo más normal del mundo ya que lo utilizamos a diario. Algunas de sus generalidades, por no nombrar seis específicamente, son, la primera es siempre distinguir en qué es una premisa y es una conclusión. Siempre que hagamos un argumento nos tenemos que hacer dos preguntas de qué vamos a tratar el argumento y cuáles son las conclusiones que vamos a dar. Recordemos que la conclusión es la afirmación de las premisas. Eh, Tenemos que tener en cuenta nuestra segunda generalidad, que es tener una idea de un orden natural, o sea, que sea algo preciso, algo conciso, algo que sea no algo fuera de lo normal. La tercera parte es que nuestras premisas sean fiables, o sea, entonces nuestras conclusiones sean verídicas, sean reales, que se puedan verificar. Nuestra cuarta es que sea concreto y conciso, entonces es algo que sea, que vaya al grano, que sea puntual, no extendernos, no darle vueltas al asunto. La quinta es evitar un lenguaje complicado, entonces que sea algo que no sea algo emotivo, que no sea algo que no se le, o sea, pocas palabras que no se le meta corazón, sino que sea razonable. Y ya por último, es que cada palabra que nosotros utilicemos dentro de nuestro párrafo o dentro de nuestro argumento corto, tiene que tener un sentido y tiene que tener un solo significado. No pueden ser varios significados para la misma palabra. Continuamos con mi compañera. Continuamos con argumento por autoría. Este es el argumento que toma como una premisa la opinión de quien es considerado una autoridad, es decir, como el asunto, que alguien es considerado un experto en la materia. Decimos, X es el verdadero porque lo dice N. Entonces, donde X es el enunciado y N es la autoridad. Cuando esta manera de argumentar equivale a, a algo o a este asunto, decimos que es razonable y aceptamos como verdadero el enunciado X cuando N lo está afirmando. Eh, con referente, podemos decir que es razonable aceptar la autoridad y basarse en la opinión de esta misma, porque el fundamento de nuestra creencia racional está en la justificación y el argumento razonable en estos términos cuando no es posible hallar la argumentación o comprobar directamente la verdad o la razonabilidad de este enunciado. Fuera del ámbito de la creencia racional, el argumento de autoridad es la realidad, una falacia. Se considera uno de los argumentos dirigido a la persona, porque recurre más a sentimientos o posibles costumbres de determinar, donde ellos se determinan individuos que, que son también razonables entre sí o como tal. Están estrechamente ligados, como decía anteriormente, entre sí. Esto y también nos intenta de descalificar una opinión que se atreve a cuestionar o discutir a alguien que se está considerando como una autoridad. Continuamos con el argumento por analogía.
Este es aquel en que a partir de una semejanza establecida en las premisas, entre las premisas entre dos o más objetos en uno o más aspectos, se concluye la similitud de otro u otros objetos si pretender abarcar la totalidad pues, de estos objetos en alguno u otro aspecto, sobre la base de que todos los objetos son comparados y poseen algo en común, es decir, que son relacionados en sí, entre todos, o sea, en sí. Es importante saber que no todos los argumentos analógicos se refieren exactamente a dos cosas o exactamente a una sola propiedad. Al margen de estas diferencias numéricas, todos los argumentos analógicos tienen la misma estructura. Como ejemplo, tenemos la premisa 1, que dice que los hemisferios de un paciente son similares a dos personas que van acompañadas a un bar. Uno es inteligente, apuesto y encantador. Sin embargo, su acompañante es inútil, está dañado y está viejo. La persona apuesta podría conquistar a alguna mujer del bar que le parezca súper atractiva, pero no puede utilizar su talento porque tiene que cuidar a su acompañante, limpiando la baba de su quijada para ver que no se coma el mantel. La premisa 2 que tenemos de este ejemplo es que la persona apuesta podría aprovechar sus habilidades si no tuviera que cuidar a su acompañante. Y como conclusión de este ejemplo tenemos que el hemisferio izquierdo podría funcionar mejor si no tuviera que complementar las funciones del hemisferio derecho. Continuamos con mi compañera que nos va a hablar sobre las falacias. Eh, bueno, como todos sabemos, las falacias son argumentos que nos conducen a errores. Muchas de ellas son tan tentadoras y por lo tanto tan comunes que incluso tienen sus propios nombres. Esto nos puede hacer parecer que como un tema nuevo o separado, sin embargo, efectivamente llamar a algo una falacia normalmente es solo otra manera de decir que se viola la regla de los buenos argumentos. Para entender una falacia, entonces, tiene que dar a entender cuál es la regla que se está violando al realizar ese argumento. Principalmente, encontramos dos tipos de falacias cuando se crean los argumentos. Esta falacia, la primera falacia que encontramos es la falacia de la generalización, que es a partir de una información incompleta, nos creamos otra, como por ejemplo, si el primer lituano que yo me encuentre tiene un temperamento veherente, concluyo que todos los lituanos que yo me encuentre van a tener un temperamento veherente. O sea, de pronto puede ser cierto, pero pues no puedo generalizar de que todos los lituanos van a tener el mismo temperamento. La segunda falacia que encontramos dentro de los argumentos es la falacia del olvido de la alternativa. Se produce esta falacia cuando uno considera todas las posibilidades dentro de un problema. O sea, me explico. Eh, el ejemplo es el siguiente. Hay una situación X, entonces vamos pasando por la calle y uno se hace la pregunta, ¿esto ha sucedido un suicidio o un accidente? Pero también nos podemos preguntar, ¿puede haber sido una muerte natural o un asesinato? Entonces no nos podemos quedar encasillados simplemente en una u otra, sino también hay otras diferentes alternativas dentro de ese mismo problema. Esas son las dos grandes falacias que siempre normalmente encontramos en la parte de los argumentos. Bueno, chicos, entonces esto es todo lo que deberíamos a tratarles el día de hoy. Muchísimas gracias y que tengan una feliz noche.